Bueno, pues ya estamos en el último episodio de la serie, ya hemos elegido todas las piezas, así que ahora solo falta montar el equipo. Bueno, en primer lugar vamos a analizar qué piezas tenemos para montar este equipo. Se trata de un ordenador bastante antiguo, pero para enseñar cómo conectar los cables y tal nos irá muy bien. Bueno, pues en primer lugar tenemos un procesador Intel Pentium Duo con 2 MB de caché y 2,8 GHz. La placa madre es una Gigabyte G31M S2C con una ranura PCI Express y 2 ranuras de RAM. Ya comentamos en los artículos que es mejor tener 4 slots para RAM, pero en este caso nos hemos quedado con 2, ya que es un ordenador antiguo, como ya he dicho. Luego tenemos 2 tarjetas de 2 GB de RAM cada una a 1333 MHz. Esto es un fallo porque aquí hay 2 tarjetas diferentes y lo suyo es que sean el mismo modelo. Si no, podría darnos incompatibilidades. Luego, en tercer lugar, tenemos la tarjeta gráfica. Se trata de una Asus 9400 GT, una Nvidia GeForce, con salida HDMI, VGA y salida digital de vídeo. Bueno, luego tenemos un disco duro que es Western Digital de 500 GB a 7200 revoluciones por minuto y 16 MB de caché. Finalmente, la fuente de alimentación es una Tazens Radix 3 de 420 vatios que nos será suficiente como para poder poner en marcha todo el ordenador. Por otro lado, tenemos el lector de CDs, que es, como ya dije, un LG. Ya recomendé que era la mejor marca en este aspecto. No tiene nada más que lector de CD, DVD y grabador de DVD. Bueno, para montar el equipo, lo primero que tendremos que hacer será colocar el procesador en el socket. Así que vamos a proceder. Bueno, para abrir el socket se suele necesitar bastante fuerza. Presionaremos en esta palanquita y luego abrimos el socket. Colocamos el procesador. Tenemos que tener en cuenta que esta muesca y esta muesca coincidan con las muescas del socket, porque de otro modo romperemos el socket. Lo colocamos y para cerrar sí que tendremos que hacer bastante fuerza. Una vez tenemos el procesador colocado, vamos a realizar el siguiente paso. Tenemos que aplicar una capa sobre el procesador. Y una vez aplicada la capa, tendremos que repartirla de modo que nos quede bien distribuida una capa fina sobre el procesador. Una vez hayamos puesto la pasta térmica, pasaremos a montar el disipador. Vamos a colocar el disipador de modo que no sobre demasiado cable para llegar al conector. Una vez lo tenemos presentado sobre la placa, solo tendremos que presionar estas palanquitas de modo que entre en los agujeros de la placa. Bueno, ahora hemos cortado para recolocar bien el disipador, así vemos que el cable nos ha quedado que no invade tanto la placa. Lo siguiente que vamos a hacer será montar en la placa los módulos de memoria RAM. Aquí también nos tenemos que fijar en la muesca que coincida con la muesca de la placa. Una vez hemos colocado ya los módulos de RAM y el disipador y el procesador, ya pasamos a meternos con la caja. Bueno, pues ya tenemos la caja, así que en primer lugar tendremos que... Bueno, veremos que nos faltan... Tenemos estos agujeros y aquí tendremos que romper, a ver si se ve... tendremos que romper agujeros para colocar la gráfica y las tarjetas de expansión que necesitemos, que coincidirán aquí. Bueno, en este caso para abrir la caja simplemente, a ver, desatornillamos esto. Una vez hayamos abierto la caja, bueno, veremos que nos trae un ventilador en este lado y todos los conectores del panel frontal. En este caso, los USBs
Y este es el de conectores de audio, que como vemos aquí tenemos un jack de altavoz, de auriculares y otro de micrófono. Esto deberemos conectarlo a la placa, igual que esto. Lo podemos dejar. Y todos los conectores de botón de reset y encendido y los LEDs. Así que apartamos esto de momento y vamos a colocar en primer lugar la placa madre. Bueno, lo primero que tendremos que hacer antes de poner la placa madre es poner unos separadores que nos tienen que venir con la caja, que son unas piezas así, con hexagonales, y tenemos que buscar que coincidan los agujeros que trae la placa, o sea que la presentamos, y buscamos dónde podremos atornillar la placa. En este caso tenemos un agujero aquí, no se ve muy bien. Aquí, un agujero, aquí otro agujero y aquí otro agujero. Pues entonces lo que vamos a hacer será colocar en cada agujero un separador. Bueno, pues como podéis comprobar ya tenemos los tres separadores montados. Aquí hay uno, otro y otro. Ahora lo que vamos a hacer será montar esta pieza que nos viene con la placa y encaja perfectamente en el agujero de aquí. Simplemente la presionamos un poquito y ya se coloca sola. Y luego colocamos la placa que coincida con la pieza. Vale. Como podemos ver por aquí detrás, ya coinciden todos los agujeros con todos los conectores. Pues una vez que ya tenemos la placa colocada, tendremos que pasar a atornillarla. Nos tienen que venir los tornillos o con la caja del ordenador o con la placa base. Así que vamos a colocar un tornillo en cada agujero donde hemos puesto un separador. Bueno, pues una vez hemos atornillado la placa a la caja, vamos a poner la fuente de alimentación. Este paso ya lo podríamos haber hecho antes de colocar la placa, hubiera sido más fácil. Así que simplemente colocamos la fuente que encaje por el panel trasero y atornillamos. Entonces ya hemos atornillado, como podemos ver ahí, los 4 tornillos de la fuente de alimentación. Tenemos aquí todo el mañojo de cables que ya arreglaremos más adelante. Lo que vamos a hacer ahora será ya meter el disco duro en su sitio. Entonces buscamos, cada caja tiene un sitio diferente para colocar el disco duro. Nosotros lo vamos a colocar aquí pegado a la pared porque así nos ahorramos un poco de espacio por dentro. Entonces vamos a colocar el disco, buscamos el agujero y atornillamos. Lo que haremos ahora será colocar el lector de CDs. Bueno, entonces en este caso ya teníamos quitada la pieza aquí, pero tendríamos que quitar una de estas piezas negras, que aquí debería haber otra. Lo que hacemos es colocar, simplemente deslizamos y lo colocamos a la altura que queremos. Una vez lo tenemos en el sitio que queremos, pues como siempre atornillamos. Pues ya hemos colocado casi todas las piezas, nos faltará la tarjeta gráfica. Pero antes de colocar la tarjeta gráfica, vamos a empezar a conectar algunos cables. Como por ejemplo el de audio del panel frontal. Este conector en mi placa va aquí. Deberemos comprobar que coincidan los pines con los agujeros y aquí no debería haber un pin. Entonces buscamos dónde tiene que ir conectado y enchufamos. Vale, un cable menos. Otro cable que ya podemos poner es los 20 pines, los 20 más 4 de la placa madre, que se conectan aquí, en esta toma grande. Y una vez ya tenemos estos 20 pines colocados, podemos colocar el de 4 pines de aquí detrás. La colocación de los cables va a variar según la placa madre. Pero bueno, más o menos el número de cables siempre es el mismo. Bueno, una vez ya hemos conectado todo esto,
vamos a pasar a montar la tarjeta gráfica. En esta caja, la tarjeta gráfica se tiene que atornillar a este lado, pero tenemos un protector, a ver si se ve, ahí, tenemos un protector que tendremos que quitar, esta pieza de aquí. Una vez hemos quitado estos dos tornillos ya podemos colocar la placa. Vemos que aquí tenemos los conectores de PCI Express y en la placa madre el conector de PCI Express es este azul. Entonces, colocamos, comprobamos que el panel trasero, que las salidas queden bien en el panel trasero, tal que así. Y luego lo único que tenemos que hacer es presionar para que la pieza se enganche a la placa. La tarjeta también va atornillada a este lado, con un solo tornillo en este caso. Una vez hemos puesto este tornillo, solo nos quedaría, si quisiéramos conectar alguna otra tarjeta de expansión, quitar una pieza negra, de estas de aquí, que ahí se ven, una de estas, y la colocaríamos aquí. En este caso no nos cabe porque tenemos el disipador este de la gráfica. Pero como nosotros no vamos a poner más tarjetas de expansión, simplemente volvemos a tapar esto. En este caso la tarjeta gráfica no necesita más conectores de alimentación, pero como ya comenté, hay algunas tarjetas gráficas que sí lo necesitan. Simplemente conectaríamos aquí uno de los cables que necesitamos de la placa, de la fuente de alimentación, lo conectaríamos a la placa y se acabó. Bueno, lo que nos queda por conectar a nosotros es este ventilador de aquí, que meterá aire fresco en el ordenador, el disco duro y el lector de CDs. Y los cables del panel frontal del ordenador, de la caja. Para conectar el disco duro y el lector CDs usaremos cables tipo SATA. Pero en primer lugar enchufaremos el panel frontal. Para conectar el panel frontal es una de las conexiones más engorrosas de todo el equipo. Aquí detrás no se ve muy bien porque son unos pines muy pequeños, estos de aquí. Sería donde tendríamos que conectar todos los cables. Entonces, aquí al lado de la placa está escrito cada cosa donde va conectada. Pero si buscamos en internet el manual de la placa, veremos que aquí también nos sale y es mucho más fácil de ver. Una vez hemos conectado el panel frontal, pasaremos a conectar el lector de CDs y el disco duro. Y ya habremos acabado. Para el lector de CDs usaremos el pin, este conector. Y simplemente lo enchufamos ahí. Y ya tenemos la corriente del lector enchufada. Lo mismo tendremos que hacer con el disco duro. Como podéis ver, en este caso tenemos un lío de cables importante. Y nos sobran muchos conectores. Esto lo podríamos evitar simplemente usando una fuente de alimentación modular. Mira, esto no nos basta. Y por último conectaremos este ventilador. Y ya está. Como vemos nos ha quedado bastante mal el tema de los cables. Pero bueno, como es simplemente para demostrar cómo se tiene que enchufar todo, pues ahí tenéis el ejemplo. Para acabar, conectaremos los dos USBs frontales. Y esto lo podremos hacer aquí también en la placa. Ahí. ¿Dónde conectar cada cosa? En la placa lo encontraremos en internet, en el manual. Para acabar solo tendremos que conectar los conectores SATA del disco duro y del lector. En este caso, en el SATA 1, en el conector 1 de SATA, montaremos el disco duro. Recogeremos un poco los cables, que no ha quedado precisamente bonito este equipo. Y en el conector SATA 2, el lector de DVD.
Ahora ya tenemos todo el ordenador conectado. Y lo primero que haremos será comprobar si funciona todo. Bueno, pues como ya tenemos el ordenador montado, vamos a comprobar que esté todo bien montado. Así que lo que vamos a hacer será conectar a la pared y conectar detrás. Ponemos en marcha la fuente de alimentación y vamos al panel frontal y encendemos. Como podemos comprobar, todos los ventiladores están girando, el disco duro también se ha encendido y en el panel frontal tenemos todos los LEDs funcionando. Y ya podemos apagar el ordenador y conectarlo. Debemos mantener pulsado hasta que se apague. Vamos a cerrar la caja. Una vez hemos colocado ya los 4 tornillos, ya hemos terminado completamente el montaje del ordenador.